1860. Y el tema va a ser historia del arte maya. En estas circunstancias, bueno, nuestra ponente, la maestra Irene Sierra Lagaray, un problema de salud, pero nos mandó una presentación que explica qué es la historia del arte maya, pero va a durar 30 minutos, espero que le pongan atención, y al término del mismo vamos a responder preguntas. Así que sin más por el momento vamos con la presentación, historia del arte maya. Gracias. El tributo 1840-1860 después de Cristo. Cuando llegue ese tiempo, llegarán a su colmo los abusos de los que comercian con las almas. Con los hombres de Dios vendrán también el impuesto, el diezmo y la esclavitud por deudas, vendrá la exigencia desmedida y los humildes serán despojados de su trabajo. En esa época seremos doblegados y esclavizados por las deudas. Ay de vosotros, mis hijos pequeños, pues recibiréis el peso del poder. Apenas habéis nacido y ya tenéis que cargar una deuda. En esa época, los pobladores perderán la herencia colectiva de la tierra por causa de la ambición de los poderosos y la rapiña de los gobernantes. En esa época, la tierra será dividida en pedazos, desperdigada y vendida, y se exigirán pruebas por la posesión de 7 brazos de tierra encharcada. En esa época, seremos inscritos en libros y todos seremos registrados. Dolorosamente vivirá esa humanidad, dicen las pinturas de los muros. Entonces confesaréis que los escritos de los mayas son sagrados y tendréis fe en su santidad. Y aquel que sea sabio entre nosotros comprenderá. Historia del arte maya. La historia es una sucesión de hechos estandarizados y definidos por las culturas dominantes que sirven de sustento ideológico para recordar eventos de trascendencia. La historia del arte como tal expone esa sucesión de hechos representados en las obras artísticas más destacadas de una cultura. Para iniciar con esta exposición es necesario citar 2 conceptos: historia y arte. Historia, del latín histora, narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Arte, concepto originario del latín ars y del griego techne, y significa virtud, disposición y habilidad para hacer algo, manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. En un sentido más amplio, se entiende por arte a un conjunto de reglas para hacer algo bien. El arte es toda actividad humana que, basada en ciertos conocimientos, son aplicados por el artista para alcanzar un fin bello. El vocablo arte, entendido en una forma más restringida, implica las artes plásticas y gráficas, como son la arquitectura, la escultura y la pintura. El término ars representaba una habilidad innata, sino adquirida, por el aprendizaje de cualquier actividad humana. En el siglo XII después de Cristo, la primitiva universidad, al crear las artes liberales y posteriormente con Santo Tomás de Aquino y la escolástica, se van diferenciando las diversas artes. Las artes liberales denominaron artistas a médicos, poetas y músicos. En cambio, los otros recibieron el nombre de artesanos. Cuando en el siglo XIV reaparece la antigüedad, los arquitectos, escultores y pintores son totalmente diferenciados de las actividades de oficio. En el Renacimiento, el pintor era considerado lo mismo que todos aquellos que se dedicaban a una actividad que respondía a la belleza como un sinónimo de ciencia.
El racionalismo del siglo XVI quiso sustituir a las artes por las ciencias experimentales. En el siglo XVII, el arte figurativo, por encima de la materia y de la técnica, era considerado como fantasía, el gusto y el ingenio. Durante la Revolución Industrial de los siglos XVII y XVIII, se sustituyó a la actividad artesanal y la creación humana, desde el punto de vista de lo bello, fue la que englobó a las profesiones del arte. Hoy día sigue habiendo polémica sobre el término arte, pero en un sentido general se refiere a toda actividad estética mediante una técnica, por eso las artes han sido divididas en plásticas. Se incluyen la arquitectura, pintura y escultura. Fonética, correspondiente a la literatura. Acústicas, con la música y la danza, en donde se conjugan la música y el ritmo. En una obra de arte, la forma no puede separarse del contenido, la distribución del color y de las líneas, la luz y las sombras, los volúmenes y los planos, por delicados que sean como espectáculo visual, deben entenderse también como algo que reviste un significado que sobrepasa lo visual. Todos los objetos creados por el hombre son de dos clases. La primera, vehículos de comunicación. La segunda, como utensilios o instrumentos. Pero ambas cosas pueden ser a la vez obras de arte. En la obra de arte entran tres elementos diversos. El primero, la forma encarnada en la materia. El segundo, idea, que es asunto de las artes visuales. El tercero, el contenido. La integridad constituida por estos tres elementos es actualizada en la experiencia estética verdadera. Como apreciamos, esta clasificación tiene una cosmovisión occidental. Es importante tener claro que la cultura maya tuvo un proceso histórico amplio y complejo, regido por una cosmovisión propia y ajena a los procesos culturales europeos, por lo que su estudio en la actualidad implica basarse en los cánones de las academias y escuelas occidentales. La historia del arte maya suele englobarse en el arte prehispánico de México, definiendo el cisma de la invasión como el hito que marca el antes y el después, e englobando a las civilizaciones del Anáhuac bajo el concepto prehispánico. La cultura maya se estableció en los actuales territorios de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, y se desarrolló durante cientos de años. Se utiliza la siguiente clasificación temporal para ubicarlos en un contexto histórico. A pesar de la diferencia de nomenclatura empleada, casi todos los investigadores coinciden en señalar periodos aproximados para el surgimiento de la civilización en Mesoamérica que se ajustan a las siguientes fechas. 1. Ciclo formativo 4000 a 2000 a.C. Se formaron los elementos que caracterizarían más tarde a la civilización de Anáhuac, entre ellos: A. Desarrollo del maíz. Esta planta fue seleccionada a partir de una hierba, de modo que es un resultado cultural. Su cosecha genera excedentes que permitieron que una parte de la población se dedicara a labores artísticas, científicas y espirituales. Se puede afirmar que el maíz civilizó a América. Entonces fue ordenada la creación y formación de nuestras primeras madres y padres. Solamente mazorcas amarillas y mazorcas blancas fue su carne, su alimento. Así fueron creados nuestros primeros padres. Popol Vuh. B. Culto a la dualidad genérica. C. Culto a un ser supremo representado como una mezcla de los atributos del jaguar, el ave y la serpiente. D. Aparición de la greca escalonada, originado en la estilización del corte del caracol, que representa el dinamismo de creación y la síntesis de las polaridades. 2. Preclásico, ciclo de unificación, 2000 a 500 a.C. En este momento se integra Anáhuac,
tanto en sentido ideológico como territorial. Los elementos de unificación más sobresalientes son: A. El desarrollo de una cosmovisión dialéctica, sintetizada en el emblema de la serpiente emplumada o Cuculcán. Las serpientes emplumadas más antiguas de Anahuac aparecen en el arte olmeca y se identifican con el culto agrario. La serpiente emplumada o alada da origen al mito de los hombres alados. B. Se desarrolla una arquitectura caracterizada por el uso de la piedra, la grandiosidad, la construcción de pirámides y la urbanización arqueoastronómica. Las primeras construcciones se realizan en el 1800 a.C. en Chiapas. C. Surge la escritura. D. Surgen la numeración y el calendario. E. Surge el juego de pelota en forma de tablero cosmogónico. F. Se definen las principales ideas cosmogónicas de Anahuac y la toltequidad. 3. Protoclásico, ciclo de caracterización 500 a 1 a.C. En este periodo se fueron definiendo los rasgos que hoy reconocemos como pertenecientes a los olmecas, mayas, nahuas, entre otros. A partir del declive de los olmecas, en el siglo V a.C., comienza la fase de esplendor de la cultura zapoteca. Los mayas erigen sus primeras y enormes ciudades en la zona del Petén Itzá, en la actual Guatemala. La escritura se desarrolla y se erigen inscripciones monumentales en todas partes. Se comienzan a llevar registros petros de las fechas, lo cual indica que aquella sociedad había entrado en un periodo de clara conciencia histórica y sentido del devenir. Es probable que a partir de este momento se comenzaran a elaborar códices, aunque de ello no ha quedado testimonio. 4. Clásico, ciclo de esplendor, 1 a 500 después de Cristo. La sociedad anahuaca canaliza como nunca antes recursos para las manifestaciones artísticas y científicas. Teotihuacán, formada inicialmente por la acumulación de pueblos migrantes en un punto del altiplano mexicano, se hace con el control político de todo el territorio, incluso de la zona maya, y lleva las fronteras de Anahuac a su máxima extensión. La subcapital teotihuacana en el área maya fue Tikal, ciudad que alcanzó su esplendor hacia el siglo III después de Cristo. En el periodo clásico se desarrollan nuevas tecnologías como el arco falso, llamado maya, aunque fue de uso común, y la metalurgia. La pintura mural alcanza su máximo esplendor y se desarrolla el azul maya. 5. Epiclásico, ciclo de atomización 500 a 1000 después de Cristo. El imperio teotihuacano colapsa, seguido de la caída de las grandes ciudades mayas. Las causas de este colapso son múltiples y complejas. Entre ellas: A. Progresiva esterilización del suelo y agotamiento de los recursos naturales debido al aumento de la población. B. Desertificación del clima debido a una era microglacial que tuvo lugar en América entre los siglos VII y XI de la era cristiana. C. Arribo de pueblos nómadas semisalvajes procedentes de Norteamérica, presionados por la escasez de comida en su propio territorio, que introdujeron un factor de desestabilización en el imperio. D. Esclerosamiento de las instituciones de gobierno que ya contaban con milenios de vigencia. E. El dictado de los ciclos, puesto que hacia mediados del primer milenio de la era cristiana se materializó un importante cambio de signos calendáricos. Hacia el 530 después de Cristo, Teotihuacán sufrió un devastador incendio. Parece que fue provocado deliberadamente, pues algunas obras de arte fueron escondidas para que no resultaran destruidas y se colocaron cercos en torno a los edificios para que las llamas no se extendieran en la dirección indeseada. La caída del imperio permitió que surgieran focos locales de cultura y civilización.
Con el tiempo, se logró un estatus de paz y estabilidad liderado por las ciudades de Xochicalco, Chichén Itzá, Cholula, Tajimí, posteriormente Tulaxico-Cotitla. 6. Posclásico, ciclo militarista o de reunificación, 1521 después de Cristo. Durante esta época, los focos locales de civilización del ciclo clásico colapsan, presionados por grupos menos cultivados que estaban deseosos de heredar la riqueza acumulada durante siglos. Entre los siglos XI y XII hay un periodo general de desintegración social que dejó una huella amarga en las historias orales, pues se dice que fue por entonces cuando los pueblos del norte introdujeron la práctica de los sacrificios humanos. En el siglo XIV, en las ciudades de Cholula y Texcoco, ocurre el renacimiento de los valores toltecayotl, probablemente como reacción al caos reinante. La organización política durante el ciclo posclásico se caracteriza por el surgimiento de triples alianzas o convenios entre ciudades que procuraban tener un cierto equilibrio en sus decisiones. En 1325, los mexicas fundan su capital y un siglo más tarde consiguen su independencia del reino Chalca, haciendo alianza con Texcoco y Tacuba. Después, durante poco menos de un siglo, se dedican a reunificar el territorio. El autor de la reunificación de Anahuac fue el general mexica Tlacaelel, quien se autonombró Cihuacuatl en 1438. Después de ordenar una quema de libros, reescribió la historia a fin de justificar la consigna de que los mexicas tenían una responsabilidad cósmica que cumplir. 7. Colonia, ciclo de destrucción, de 1521 hasta la actualidad. Las principales instituciones científicas, artísticas, filosóficas y morales de la toltequidad fueron destruidas o tuvieron que esconderse. Por casualidad o por alguna otra razón, la llegada de los europeos coincidió con el comienzo de un ciclo calendárico signado por la oscuridad y el sufrimiento. Esto sugestionó a los nativos, propiciando la conquista del territorio. Surge una literatura sagrada sincrética de resistencia, cuyo exponente más conocido son los libros de Chilam Balam. Surge un fenómeno social conocido como las guerras de castas, unas contiendas que no solo buscaban la recuperación de la independencia política de los nativos, sino también el reconocimiento de su sistema de valores y cosmovisión. La última de estas guerras es el alzamiento zapatista de 1994. En este contexto temporal también se destaca la clasificación de estilos regionales, ya que a lo largo de todo el territorio maya y a través de las distintas épocas, las manifestaciones artísticas registran una serie de rasgos comunes que son los que permiten hablar de una unidad cultural. Sin embargo, al mismo tiempo, en la medida en que la historia de los grupos mayas es muy extensa y el área donde habitaron muy diversa, existen también una gran variedad de estilos y técnicas regionales que se hacen evidentes en las características arquitectónicas particulares de cada una de las ciudades. Estos estilos son Motagua, Usumacinta, Petén, Palenque, Riobec, Chenes, Puc, Maya Tolteca y Costa Occidental. Motagua. Estas ruinas son diferentes de las obras de cualquier otro pueblo conocido de un nuevo orden arquitectónico y entera y absolutamente anómalas. Son únicas en su género. Stephens, incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. El estilo de la cuenca del Motagua se distingue por una rica escultura de gusto ricamente tallada. La arquitectura casi carece de cresterías y presenta decoración de mascarones en sus edificios. Las ciudades más características son Copán y Quiriguá. Irrigada por el río del mismo nombre, Copán está conformada por dos unidades residenciales llamadas El Bosque y Las Sepulturas,
además de un núcleo de arquitectura compleja denominado el grupo principal. Este último está constituido por la gran plaza, 3 hectáreas de terreno nivelado y originalmente pavimentado, donde la población podía ser testigo del ritual del juego de pelota y constatar prestigio de sus soberanos, y la Acrópolis, cuya traza incluye palacios, templos y plazas, construidos sobre una plataforma elevada más de 30 metros sobre el nivel del río. En las excavaciones más recientes se han hallado tumbas y templos policromados, profusamente decorados con estuco. Usumacinta. Este estilo está representado por las ciudades ubicadas a lo largo del cauce del río Usumacinta, entre las que destacan Piedras Negras del lado guatemalteco y Yaxchilán del mexicano. En esta última sobresale una enorme plaza rectangular paralela al río, rodeada de palacios y templos que se extienden en una explanada sobre el nivel del cauce. Por encima de esta destacan entre el verde intenso de la selva las edificaciones más importantes del sitio, construidas en terrazas naturales. Así, en este estilo, por lo general se aprovecha el relieve accidentado de las colinas para construir explanadas alargadas, complejas acrópolis y basamentos sobre los que encontramos templos con pórticos de 3 entradas, con crujías abiertas hacia el exterior y rematados por cresterías caladas. Estas le dan al edificio una apariencia de mayor ligereza que contrasta con lo masivo del estilo Petén, y aunque en algunos casos, al igual que en este estilo, estas cresterías se desplantan sobre el muro posterior, en otros están colocadas sobre la parte media del techo, por lo que para sostener su peso, por lo general, se sacrificó el espacio interior del templo con pesados contrafuertes, con el objeto de reforzar la bóveda. Además de los elementos de relieve unidos a la arquitectura, el fino arte escultórico de este estilo se expresa sobre todo en los bellísimos dinteles de piedra tallada y en gran cantidad de estelas con temas diversos, todos ellos relacionados con la vida y los hechos sobresalientes de las poderosas dinastías gobernantes. Petén. Cuya ciudad epidomestical se reconoce por sus basamentos piramidales gigantescos que tienden a la verticalidad y que alcanzan, junto con los templos de la parte superior, hasta los 70 metros de altura. Así, estos adoratorios de mampostería se encuentran desplantados sobre estructuras de cuerpos superpuestos, con taludes divididos por entrecalles, esquinas redondeadas y revestidas, cuyo elemento esencial es un tipo de moldura llamada de delantal. Los estrechos recintos superiores fueron techados con bóveda maya y tienen una sola crujía, cuyos vanos de acceso están rematados por magníficos dinteles tallados en madera de chico zapote. Están coronados por altas y pesadas cresterías sólidas, con una rica ornamentación en relieve que se levantan a partir del muro posterior. Palenque. Palenque es una ciudad situada en las estribaciones de la Sierra de Chiapas, con la llanura tabasqueña a sus pies. La arquitectura de la zona central llegó a sus mayores logros. Sus templos, mucho más amplios que los casos anteriores, con sus frisos inclinados, aleros y cornisas salientes y pórticos de 3 o 5 entradas que dan acceso a dobles crujías, son, por su sobriedad y armonía en sus proporciones, las obras arquitectónicas mayas de mayor calidad. Las estructuras están rematadas por cresterías compuestas por 2 muros calados, apoyados en la pared central, que se amarran entre sí en 1 o 2 niveles, y bóvedas aligeradas con nichos. Los muros se reducen al mínimo espesor posible y algunos de ellos están perforados por vanos de distintas formas lobuladas o en forma de T que se abren a manera de ventanillas en las fachadas laterales y en los entrepaños de separación entre crujías. La estructura arquitectónica más compleja de la ciudad es el palacio, un conjunto de edificios que se levanta sobre un enorme basamento escalonado de planta trapezoidal con varios patios interiores, del que además
se desplanta una torre de varios pisos, único caso en la arquitectura mesoamericana. Río Bec. Las regiones de Río Bec y de los Cheles, esta última al norte de Campeche, comparten una gran cantidad de elementos arquitectónicos, como el hecho de que comúnmente las estructuras se dividieron en tres partes distintas, por lo que los elementos triples son una constante, además del uso recurrente de columnas de mascarones narigudos en las esquinas de los edificios. Chenes. Las estructuras denominadas templo monstruo se encuentran en varias ciudades de la península yucateca, pero la región de los Cheles es en donde se encuentran mejor caracterizadas. El sitio de Ochoa podría ser el ejemplo más representativo de este estilo. Aquí, el palacio principal, con sus tres cuerpos claramente diferenciados, presenta en su parte central una elaborada fachada ornamentada que representa un enorme mascarón zoomorfo flanqueado en sus extremos por una ancha pilastra con la representación estilizada de una choza. La puerta central, sobre la que se colocaron los ojos con pupilas revoluta, es una entrada en forma de enormes fauces dentadas y a ambos lados de esta se representan las mandíbulas estilizadas del monstruo de la tierra. Puc. Al norte de estas dos regiones, entre los estados de Yucatán y Campeche, se levanta la serranía del Puc, que ha dado el nombre al estilo arquitectónico de las ciudades que se encuentran ahí enclavadas. Estas florecieron hacia el clásico terminal y los inicios del posclásico. Se identifican por sus magníficos arcos monumentales aislados, erigidos como puntos de partida de importantes calzadas estucadas llamadas Sacbe o caminos blancos, y por sus edificios de varios cuerpos o niveles que tienden más hacia la horizontalidad, con fachadas decoradas con grecas de mosaicos a manera de celosías, frisos con molduras de corte biselado y mascarones de deidades narigudas en las esquinas, con crujías alargadas techadas con bóvedas, escasas cresterías y el uso de columnas y tamborcillos como elementos decorativos. Entre los conjuntos arquitectónicos más destacados de Esmal se pueden señalar el cuadrángulo de las monjas, edificado sobre una plataforma artificial en la que se desplantan cuatro magníficos edificios rectangulares en torno a una plaza, la pirámide del adivino, con su planta elíptica y su templo estilo chenes rematando la escalinata central, y el palacio del gobernador, donde se aprecia más que en ninguna otra construcción un claro sistema de medidas que establece proporciones justas entre muros lisos y frisos decorados, así como entre paredes y vanos, que hacen de él un edificio con un balance y equilibrio perfectos. Maya Tolteca. En el norte de la península de Yucatán, lo que se ha llamado el estilo maya tolteca, que presenta fuertes influencias provenientes del altiplano. Sin lugar a dudas, Chichén Itzá es la obra maestra en donde se integraron espléndidamente las líneas suaves y delicadas del primero y la firmeza y la fuerza del segundo. El caracol, observatorio cilíndrico que se desplaza sobre dos plataformas, construido en el periodo de transición, conserva aún elementos ornamentales del estilo Puc, pero ya son unas serpientes toltecas las que adornan la escalinata. A partir de entonces, la traza urbana se modifica y los edificios ya no se agrupan en forma compacta en cuadrángulos o acrópolis, sino que se dispersan en medio de grandes explanadas. Por otro lado, abunda el uso de columnas serpentiformes en la entrada de los templos, así como de cabezas de serpientes emplumadas al pie de las alfadas de las escalinatas, con sus remates en forma de dados. Las antiguas cresterías mayas se ven sustituidas por remates escultóricos, como por ejemplo los del techo del recinto superior del castillo, donde se colocaron caracoles cortados o flechas cruzadas. Se le da mucha mayor importancia a los espacios interiores, usándose para ello hileras de columnas o pilares como sostén de los techos. Algunos de estos últimos
fueron esculpidos con figuras de guerreros ataviados a la usanza tolteca, como en el caso del Templo de los Guerreros, mientras que en el grupo de las 1000 columnas o el mercado, las magníficas columnatas muestran precisamente esta nueva disposición, amplitud y flexibilidad de los recintos cerrados. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el juego de pelota principal de esta ciudad peninsular. Aunque es cierto que el juego de pelota es una construcción común no solo a las ciudades mayas, independientemente de los estilos arquitectónicos, sino en general a toda Anahuac, el de Chichén Itzá llama la atención por su descomunal tamaño. Tiene forma de I, mide 95 metros de largo y tiene banquetas en talud con bellos relieves sobre las que se desplantan elevados paramentos verticales. Tanto en los dos extremos como en el lado oriente se construyeron templos que completan el conjunto arquitectónico. Costa occidental. En ella florece lo que podría considerarse como el estilo arquitectónico más tardío de la península de Yucatán. El auge de esta región se inicia a partir de 1200 después de Cristo, caracterizado por ciudades relativamente pequeñas, con claros rasgos defensivos, orientadas hacia el mar y amuralladas en mayor o menor grado, y aunque la belleza del Caribe les da un toque especial, no cabe duda que todas ellas son reflejo de la desintegración política de la época. Uno de los rasgos constructivos más comunes en la región fue el desplome intencional de los muros exteriores de los edificios. En Tulum, tanto el castillo como el templo del dios descendente y el de los frescos ilustran esta tendencia. Por otra parte, a las distintas estructuras que se construyeron con piedras burdas se les recubrió con gruesas capas de estuco pintado, material que también se utilizó para modelar algunos relieves decorativos en los frisos. Fueron estos asentamientos fortificados, junto con las ciudades de las tierras altas de Guatemala, estas últimas cabezas de fuertes señoríos, las que encontraron habitadas y funcionando a los españoles del siglo XVI. Sin embargo, el esplendor de épocas anteriores quedó plasmado para siempre en los vestigios arquitectónicos de sus impresionantes urbes. De su enorme legado cultural nos siguen hablando los propios mayas hoy en día. La historia del arte maya se sigue construyendo día a día. En la actualidad hay múltiples manifestaciones culturales que toman elementos de la identidad maya para integrarlas a sus creaciones artísticas contemporáneas. Colectivos y grupos de artistas mexicanos y extranjeros producen obras de gran calidad y manifiestan su actitud creadora, aprecio, respeto y amor por la gran herencia artística que los mayas legaron y que sigue luchando por mantenerse y adaptarse para transmitir conocimiento y emociones. Muy bien.